Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de agosto. Voy a empezar por algo diferente, algo que no suelo reseñar aquí en el canal, y es que se trata de un manga. Ya os he explicado muchísimas veces por qué no reseño mangas, excepto si son tomos autoconclusivos, pero en este caso, aunque no se trata de un autoconclusivo, sí que os voy a hacer la reseña porque para empezar es una colaboración, la primera vez que colaboro tratándose de un manga, y además solo van a ser 2 tomitos, así que aunque no sea autoconclusiva, pues es una historia bastante corta de la que puedo hablaros sin problemas. Y estoy hablando de La brujita oficinista de Maka Mochida. Está editado por Fandogamia y es que mirad la edición. Es una auténtica belleza. Al principio empieza como la típica historia de alguien demasiado bueno y demasiado amable al que todo el mundo mangonea y pisotea, y son básicamente escenas cotidianas, lo que se llama slice of life. Pues eso, escenas en su casa, en el trabajo, etc. Con la particularidad de que Shizuka es una bruja y entonces tenemos toques de magia aquí y allá, y vemos que de hecho lo que hacen en la oficina es obligarla a usar una magia con la que ella a veces no se sienta muy cómoda para llevar a cabo sus tareas. Poco a poco vamos descubriendo que la historia tiene más trasfondo, poco a poco vamos viendo evolucionar al personaje de Shizuka a la vez que conocemos su pasado, conocemos los motivos por los que tiene tan poca confianza en sí misma, por los que se deja pisotear, pero poco a poco Shizuka va cogiendo más confianza en sí misma, sobre todo gracias a la ayuda de Misono, que es uno de sus compañeros de oficina y prácticamente el único que no la trata mal ni intenta aprovecharse de su magia. Pero realmente lo que más me ha gustado de esta historia es el enfoque, porque aunque Misono la ayuda, realmente Shizuka empieza a marcar sus propios límites, también con él decide hasta dónde puede llegar en cada momento, y básicamente es ella la que coge las riendas de su vida. Me ha gustado mucho que, a pesar de ser una historia que trata temas tan importantes y serios, la lectura al final es súper agradable. El dibujo además es muy limpio y sinceramente estéticamente agradable. Evidentemente en función de mis gustos, pero eso, son solo 2 tomos, así que me parece una lectura ideal, sobre todo para ahora que se viene en octubre la Spooky Season y las historias sobre brujas son lo mejor. A continuación, Emma de Jane Austen. Emma, ¿qué puedo decir de Emma? Supongo que para empezar, que evidentemente es una obra de Jane Austen, por lo tanto está impecablemente bien escrito, aunque sí que es verdad que no he leído este libro en el momento más adecuado para mí. Considero que hay que estar en cierto estado mental y de ánimo para leer un clásico porque, afrontémoslo, no es lo mismo que leer una historia actual, lo cual no dice nada de una ni de otra, simplemente que son diferentes y exigen al lector estados y niveles de concentración diferentes. Hace mucho tiempo que quería ponerme con Emma, ahora ya solo me falta Lady Susan de Jane Austen, pero bueno, tengo en mente un proyectito para el canal y para ello necesitaba haberme leído Emma previamente. Sinceramente no ha sido el momento de leerlo para mí, pero ya lo tenía planeado y pues una es muy cabezota y no quería cambiar el plan, la verdad. Pero bueno, el caso es que al principio no me convenció del todo, en parte ya os digo porque no era el mejor momento para mí, pero también por algunos otros detallitos. No sé si sabéis que la propia Jane Austen dijo que Emma era un personaje que probablemente solo le gustaría a ella, porque no es un personaje que Jane creara para agradar al lector. Y efectivamente Emma es un personaje engreído, malcriado, que da demasiada importancia a las diferencias entre clases sociales, que le gusta jugar a ser carabina y titiritera, disponer de la vida de los demás a su antojo. No es un personaje que caiga bien inmediatamente, aunque tampoco ha sido la protagonista de Jane Austen que más me ha sacado de quicio, porque ese lugar siguen ocupándolo Fanny y la horchata que tiene en las venas en lugar de sangre. Por otro lado, un elemento que tampoco acababa de convencerme al principio porque me resultaba pesado de leer son algunos de los secundarios y sus largos discursos en los que al final es que no dicen absolutamente nada. Por otro lado, si algunos personajes resultan tan insoportables, creo que también se debe a que vemos toda la historia exclusivamente a través de la lente de Emma. Y Emma tiene una visión del mundo muy particular, una visión condicionada por su posición social, por cómo la han malcriado también, haciéndola sentir un poco el centro del mundo.
entonces no podemos acabar de fiarnos de lo que ella nos dice. Pero como hacemos el viaje con Emma, vamos a replantearnos junto a ella poco a poco lo que opina del resto de personas de la historia. Y es sobre todo gracias a sus conversaciones con el señor Knightley, esas charlas en las que llegan a chocar un montón, pero ninguno de los dos quiere chocar demasiado porque en el fondo se aprecian muchísimo mutuamente y no quieren enfadarse. Pues es a través de esas conversaciones cuando Emma va a empezar a replantearse un poquito la visión que tiene del mundo y de las personas y aquellos elementos por los que valora a los demás. Y debo decir que esas conversaciones, esos choques con el señor Knightley me parece que son lo mejor del libro. Por otro lado, como es una historia de Jane Austen, está súper bien escrita, vamos a volver a encontrar el análisis que hace del carácter de las personas, su crítica a las diferencias sociales de clase y estatus y evidentemente vamos a encontrar una evolución tremenda en los personajes cuyo máximo exponente en este libro es la propia Emma. Vamos a ver cómo pasa de ser una chica malcriada y engreída que aunque normalmente tiene buena intención, porque tiene buena intención, esa buena intención de alguna manera también es egoísta, así que realmente es un personaje bastante complejo. Y una cosa muy curiosa de la propia Emma es que aunque le gusta jugar a ser casamentera, ella no tiene la intención de casarse nunca, dispone del dinero suficiente como para no necesitar un matrimonio, así que prefiere estar tranquila y a sus anchas cuidando de su padre, que por cierto es un hipocondriaco de cuidado. En fin, que aunque yo no empezara exactamente con buen pie con esta historia, es Jane Austen, creo que merece mucho la pena leerla y ahora tengo bastantes ganas de ver la nueva adaptación que sacaron, que creo que está o en Netflix o en Prime, así que la veré próximamente. Ahora vamos con un poco de romance de época que no podía faltar y vamos con El Príncipe de Broadway de Joanna Shupe, que es la segunda parte de Chicas de Nueva York. Cuando leí el primero, El Pícaro de la Quinta Avenida, supe que toda la trilogía me iba a gustar porque Joanna Shupe escribe súper bien. La ambientación en Nueva York para mí supone un soplo de aire fresco y además me gustó muchísimo la profundidad que daba a sus personajes. Además, por lo poco que vi de las hermanas de Mami, que es la protagonista del primer libro, supe que los dos siguientes me iban a gustar y efectivamente con este he acertado de lleno. El Príncipe de Broadway ha sido una delicia y la protagonista Florence sin duda ha sido lo más destacable. Florence es una joven con las ideas muy claras, a la que no le importa demasiado lo que dicte la sociedad y que de hecho no quiere ni casarse ni tener hijos. Ella lo que quiere es tener un negocio, de hecho quiere abrir un casino exclusivamente para mujeres y vivir de él. Con esta intención consigue enredar a Clayton Madden, que es el propietario del casino para hombres más flamante de la ciudad, para que le enseñe los entresijos del negocio y para aprender bien a llevar una casa de juego. Él accede por sus propios motivos, en absoluto altruistas, pero el caso es que al final los dos acaban mucho más implicados en esa relación de lo que pensaban en un principio. Como he dicho, Florence me parece un personaje fuera de serie, tiene mentalidad empresarial, es ambiciosa, es cabezota, es una fuerza de la naturaleza que además tiene una mentalidad bastante abierta también en lo que se refiere a la sexualidad, lo cual era sorprendente en una mujer de la época. Y Clay, bueno, es el típico personaje masculino con una aura oscura y muy misteriosa que está destinado a evolucionar bastante a lo largo de la historia. La relación entre ambos me ha gustado mucho, creo que tienen muy buena química y sobre todo me ha gustado que no se andan con chiquitas, es decir, ambos saben que en principio lo suyo no tiene futuro, pero bueno, no pueden negar tampoco, ni niegan, ni quieren negar la atracción que sienten el uno por el otro. ¿Y qué más puedo decir? Que me ha gustado muchísimo, de verdad que os recomiendo mucho estos libros de Joanna Shupe y estoy deseando que salga el tercero, que si no me equivoco sale ya en noviembre. Nunca te enamores de tu prometida de Virginia Heath es un romance de época lleno de sinsentidos y de toques de humor. Tenemos a Hugh y a Minerva que se embarcan en una relación falsa, ella porque necesita el dinero que él va a pagarle por fingir ser su prometida y él porque quiere quitarse de encima los intentos de casamentera de su madre. Pero la cosa se va a embrollar cada vez más y acaban en un montón de situaciones de las que cada vez es más y más difícil salir airosos. Una de las cosas que me ha gustado de este libro es que sí, ambos se sienten atraídos el uno por el otro casi desde un principio, pero lo definen así como
como atracción, no es amor a primera vista, no pierden de vista sus propios objetivos simplemente porque sientan esa atracción. Evidentemente a lo largo de la historia esas emociones se van intensificando, pero todo de manera bastante natural, debo decirlo. La relación entre ambos me ha gustado bastante, sus escenas juntos me han tenido enganchada. Sí que es verdad que el drama de Hugh me parece uno de esos dramas que con dos dedos de frente, con un poquito de cabeza, una persona ve que en realidad no es ningún drama y que no es algo real. Pero bueno, no se puede pedir a los personajes que sean perfectos desde el principio, porque si no, no habría evolución en el libro y eso tampoco es bueno. Y otra cosa que me ha gustado mucho del libro son los secundarios. Por un lado tenemos a Payne, que es el mayordomo de Hugh, uno de estos sirvientes que ya lleva tantos años trabajando para una familia que ya no se corta un pelo al decir las cosas, y la verdad es que ha protagonizado bastantes escenas graciosas. Luego tenemos a las hermanas de Minerva. La que me ha gustado sobre todo es Diana, porque está bien de armas tomar, y el segundo libro que va a protagonizar ella promete bastante. Giles, el mejor amigo de Hugh, también ha sido un buen personaje. Si acaso la que más me ha sacado de quicio ha sido la hermana pequeña, pero bueno, al fin y al cabo es la más joven y ya os digo, por las difíciles circunstancias en las que se encuentran las hermanas, aunque me haya sacado de quicio, entiendo un poquito por qué reacciona como reacciona o por qué se aferra a ciertas cosas. Pero bueno, ha sido una historia que también he disfrutado bastante, así que si os queréis reír un rato, es una buena opción. Y seguimos con las historias románticas, pero pasamos a algo más actual, y es que en agosto me leí Morder el anzuelo de Tessa Bailey. Es la segunda parte de las hermanas Bellinger, creo que se llamaban, y me ha encantado. O sea, me lo leí en un día. Sabéis que normalmente el Enemies to Lovers es mi cliché favorito. Sin embargo, con lo poco que se vio de Hannah y de Fox en el primer libro, Sucedió un verano, yo ya sabía que esta historia me iba a gustar, que tenía potencial para gustarme incluso más que Sucedió un verano, y así ha sido. En este segundo libro, Hannah tiene que volver al pueblo donde ahora vive su hermana con su pareja, pero no puede alojarse en casa de su hermana porque sus suegros están de visita, así que se queda en casa de Fox, con el que lleva meses mensajeándose y que realmente se ha convertido en un amigo para ella. Pero al empezar a vivir juntos, ambos empiezan a descubrir que lo que sienten el uno por el otro pues es bastante más intenso que una simple amistad. El problema, pues que en principio Hannah está enamorada o cree estar enamorada de su jefe, que se llama Sergei, y que también está en el pueblo, porque de hecho el motivo de que Hannah haya regresado es que trabaja para una productora y van a rodar una película en ese pueblo. Así que Hannah al principio le pide ayuda a Fox para conquistar a su jefe, y bueno, a partir de ahí os podéis imaginar cómo van las cosas. Por una vez, el Friends to Lovers supera al Enemies to Lovers, y además con creces, porque al final, cuando las relaciones de amigos a amantes, es inevitable que haya una cierta ternura especial, una complicidad que ya está ahí, y madre mía, es que de verdad que me ha derretido. Además tienen una química tremenda y algunas conversaciones divertidísimas. Las cosas han ido con un poquito más de lentitud en esta ocasión, lo cual me parece más natural y más orgánico, y aunque es cierto que los motivos de Fox para resistirse a la relación quizás estén un poquito pillados con pinzas, lo mucho que se preocupa por ser bueno o no para Hannah es enternecedor. Al tratarse de una historia de Tessa Bailey, obviamente también tenemos esas escenas picantes que ya vimos en Sucedió un verano, y aunque es verdad que algún detallito de esas escenas no ha acabado de convencerme al 100%, el conjunto es maravilloso, una historia prácticamente perfecta en todo. A continuación, un libro que yo esperaba que fuera también una comedia romántica, pero que resulta que no lo ha sido. En realidad es Rent a Boyfriend de Gloria Chao, con traducción de Aitana Vega, porque aunque el título esté en inglés, la historia está traducida, está en español. Y el caso es que yo empecé esta historia buscando algo ligero, algo con el cliché de fake dating, de relación falsa, y bueno, sí que es cierto que el cliché está, pero yo no definiría en absoluto este libro como comedia romántica. Me explico, nuestra protagonista, Chloe, es una joven americana
americana, pero de familia asiática, y como tal está sometida a muchas presiones por parte de sus padres. Una de esas presiones es para que se case con un joven de la comunidad asiática al que ellos consideran muy digno y que creen que le va a solucionar la vida a su hija, y no alcanzan a entender cómo es que ella rechaza ese matrimonio. El caso es que para que la dejen en paz, Chloe recurre a una agencia que se dedica precisamente a proporcionar novios asiáticos por encargo. Hasta aquí todo bien, y si esto fuera una comedia romántica al uso, pues ya sabemos por dónde irían los tiros, cómo evolucionaría la relación de Chloe y Drew. Pero no ha sido así. Pero en Rent a Boyfriend, en vez de reírme como es típico de una comedia romántica, en realidad me he enfadado y frustrado muchísimo, y ha sido todo por culpa de los padres de Chloe. Entiendo el concepto de que los padres asiáticos pueden ser diferentes o dar importancia a otro tipo de cosas, pero reconozco que para mí ha sido demasiado. Hay escenas en las que no es que sean unos padres exigentes, es que directamente me han parecido malas personas, tanto con su hija como con el chico al que creen que su hija quiere, el chico que creen que tiene una relación de verdad con su hija. Hay escenas que han sido horribles, que me han hecho sentir fatal, y yo entiendo que de alguna manera retorcida lo que subyace ahí es la preocupación por su hija y por su futuro y por su bienestar. Así que sé que hay muchos factores en juego y no quiero hacerle spoiler a nadie, pero de verdad que algunas actitudes, algunas cosas que hacen a mí me han parecido demasiado y realmente han impedido que yo disfrute del libro y de la relación que sí que es verdad que se va formando poquito a poco entre Chloe y Drew. El cómo pasan de una transacción comercial a una relación auténtica sí que me ha gustado. Además, me parece que son particularmente tiernos y ambos van gestionando sus problemas como buenamente pueden y de una manera bastante realista. Pero al final, para mí, eso no ha sido suficiente para contrarrestar la ausencia de humor y lo horribles que son los padres de ella. A continuación, Eragon de Christopher Paolini, que creo que es el primer libro de fantasía que aparece para el canal en una buena temporada, porque ya sabéis que, bueno, ahora mismo no me siento muy inclinada a leer fantasía, no es lo que me apetece, a pesar de que es mi género favorito. Pero este libro en realidad lo he estado leyendo en lectura conjunta con Dani, por eso tampoco es una lectura exclusiva de agosto, sino que íbamos leyendo algunos domingos un ratito, así que hemos tardado meses en acabarlo en realidad. Pero bueno, es una historia que a los dos nos gusta mucho, es una relectura para ambos, así que nos lo hemos tomado con calma. Por si alguien no conoce esta historia, aunque me extrañaría un poquito, Eragon es la historia de un joven, Eragon, que un día va de caza a las montañas y se encuentra lo que él cree al principio que es una piedra, pero que pasados unos días descubre que es un huevo de dragón. Los dragones están prácticamente extintos en este mundo, los únicos jinetes de dragón que quedan son el rey y algunos de sus secuaces, que evidentemente pues, es un rey tiránico y es el villano de esta historia. Al releerlo, tantos años después de la última vez que lo leí, sí que es verdad que ahora con el bagaje que tengo es muy fácil ver que esta historia bebe de un montón de historias clásicas de fantasía que se escribieron antes. Sinceramente, he visto que mucha gente critica la historia por eso, pero para mí no es nada malo que beba de esos clásicos anteriores o que recurra a ese cliché de el elegido, porque sinceramente a mí me gusta lo que consigue esta historia y me gusta un buen libro en el que el mal se enfrente al bien y el bien gane. Y sí que es verdad que es el primer libro del autor y que lo escribió con 17 años y eso, quieras que no, acaba notándose. Sin embargo, de verdad que me parece un buen libro teniendo en cuenta todo eso. Me parece que es un buen inicio de saga y hay que tener en cuenta que es el primer libro de 4, es decir, que tanto los personajes como la historia van a seguir evolucionando, la construcción del mundo se va a ampliar muchísimo, así que realmente es una historia que hay que disfrutar poquito a poquito y creo que lo que más se disfruta de este primer libro es ir viendo cómo se desarrolla esa preciosa relación entre Eragon y su dragona Saphira.
Y la parte final de este wrap-up va a estar dedicada a unos buenos cozy mysteries, aunque bastante diferentes entre ellos, y la verdad es que los he disfrutado todos muchísimo. En primer lugar tenemos Los irregulares de Nanking Road de Silvia Aliaga. Ya sabéis que adoro cualquier cosa mínimamente relacionada con Sherlock Holmes, y en cuanto oí hablar de este libro supe que tenía que leerlo, y menudo acierto. Me ha parecido una historia juvenil muy cálida, de esas para leer debajo de una mantita y con una buena taza de té que te permita apreciar todos los puntos fuertes de la historia, que son varios, empezando por los personajes. La principal protagonista, o el personaje del que nos habla más la sinopsis, es Emma, que es una joven que forma parte del grupo de los irregulares de Baker Street, que son, digamos, esos huérfanos pobres o callejeros que ayudan a Sherlock Holmes en sus investigaciones y le cuentan los secretos que se rumorean en los bajos fondos o lo que se ve en los barrios bajos de la ciudad, etc. ¿Qué pasa? Que cuando muere el gran detective, cuando muere Sherlock Holmes por culpa de Moriarty, los irregulares se disuelven y Emma, por diversas circunstancias, acaba mudándose con su hermana a Shanghái porque su hermana ha conseguido allí un puesto de trabajo en el Hotel Belgravia. Y allí es donde entran en escena el resto de personajes que vamos a conocer dentro del hotel. Uno de ellos se llama Xiaoran y no sé, las fans de Sakura estábamos destinadas a enamorarnos de ese personaje solo con el nombre, admitámoslo. Pero bueno, que todos los personajes me han parecido muy bien construidos, cada uno tiene su personalidad, sus preocupaciones, su pasado, un pasado que la autora nos permite conocer poco a poco y que realmente es consecuente con el presente, es decir, que realmente tiene sentido que los personajes sean como son en base a lo que la autora nos muestra de su pasado. Además, en general, creo que son personajes que despiertan mucho cariño, es muy fácil que despierten la empatía del lector y, como consecuencia, que el lector no quiera parar de leer. Por otro lado, me parece que Silvia tiene un don para las descripciones de Shanghái, del hotel y de algunos otros lugares donde se desarrolla parte de la historia. Me han encantado y realmente me han hecho sentir como si realmente estuviera ahí. En definitiva, es una historia que he disfrutado mucho, el estilo es muy fluido, las páginas se pasan sin que te des cuenta, y esto con los personajes entrañables y con el toque de misterio de la historia, porque evidentemente si es un libro mínimamente relacionado con Sherlock Holmes va a haber misterio, puede que incluso haya un cadáver. En fin, que realmente tiene todos los elementos para ser una muy buena lectura. A continuación, mi libro de Agatha Christie del mes, que fue El espejo se rajó de lado a lado, que es un caso de nuestra querida Miss Marple. Resulta que una conocida estrella de Hollywood y su marido se mudan a St. Mary's Mead, el pueblo en el que vive Miss Marple, y durante una recepción que celebran, una mujer que una vez ayudó a Miss Marple en la calle cuando se cayó aparece muerta. Tengo que decir que me ha encantado, no sé si ha sido por el tema de la actriz y que se mencionen cosas del mundillo, que realmente es algo que siempre me ha fascinado, o si ha sido por el conjunto de personajes o qué, pero de verdad que lo he disfrutado muchísimo, aunque no he adivinado la identidad del culpable y yo creo que ya voy a rendirme porque no hay manera de averiguarlo nunca. Pero bueno, verse superada por Agatha Christie tampoco es ninguna deshonra. El misterio me ha parecido fantásticamente bien construido, solo he podido adivinar un par de detallitos que ni siquiera son tan importantes al final, pero creo que lo más relevante de esta historia es Miss Marple. En las historias de Agatha Christie, en realidad, me parece que el lector no llega a conocer a fondo a Poirot o a Miss Marple, que son sus detectives insignia, digamos, pero en este libro me parece que sí que podemos apreciar una evolución que no siempre es el tema central en las historias de Agatha Christie, pero sí que podemos apreciar una evolución de Jane Marple, ya no dentro del libro, sino con respecto a libros anteriores. Por eso me parece bastante interesante también leer las historias de cada detective en orden cronológico. Yo es algo que no estoy siguiendo a rajatabla, pero sí que es verdad que con Miss Marple lo estoy cumpliendo bastante. He leído casi todos los libros anteriores a este de Miss Marple. De los que tengo, es decir, de los que han salido con Bucket, solo me falta El tren de las 4:50
y en realidad no tengo claro si va antes o después de este. Pero lo que os decía, que realmente en este libro respecto a los interiores se ve esa evolución de Miss Marple, porque en este libro nos encontramos con una Miss Marple que ya es tan mayor que incluso necesita tener a alguien en casa que cuide de ella en ciertos aspectos. Lo que la desespera a ella es que por mucho que físicamente no esté al nivel de antes, realmente, mentalmente sigue dando 1000 vueltas a todos esos personajes que la rodean y que son más jóvenes que ella, pero que no le llegan ni a la suela del zapato en ese sentido. Y me pregunto si ese trato diferente que sufre Miss Marple por su edad no estaría en parte influenciado por la experiencia de la propia Agatha, porque me puse a investigar, porque me creaba curiosidad y vi que escribió este libro más o menos con unos 71 años, ya es una edad considerable, así que me pregunto si su experiencia personal influenció esta historia. Realmente Miss Marple siempre me ha parecido la más humana de los dos detectives más famosos de Agatha, con todos sus defectos, porque los tiene. Siempre me ha parecido algo más humana que Poirot y la verdad es que esta es la historia en la que más simpatía me ha despertado. Y por último tenemos Pride, Prejudice and Peril de Katie Oliver, que es el primer libro en una saga Cozy Mystery llamada A Jane Austen Tea Society Mystery, y de verdad que este libro es prácticamente el Cozy Mystery perfecto de manual. Porque, ¿cuáles tienen que ser los puntos clave de un Cozy Mystery? Para empezar, la víctima tiene que ser alguien desagradable, al que nadie tuviera mucho cariño. En esta ocasión, el muerto es el rico propietario de una mansión en la que están grabando un reality titulado ¿Quién quiere casarse con el señor Darcy? Y es un hombre horrible que incluso trata bastante mal a su mujer en público, así que digamos que nadie lamenta mucho su muerte. Además, en los Cozy Mysteries, al contrario de lo que podría pasar en algunos thrillers, por ejemplo, las escenas no se recrean en la violencia ni en los aspectos escabrosos del crimen, y este libro también lo cumple. Además, el personaje principal suele ser un detective aficionado, nunca un profesional, y suele tener una mascota. En este caso tenemos a Phaedra Brighton, que es profesora de literatura inglesa en la universidad. Está especializada además en Jane Austen, de hecho incluso da clases vestida como si viviera en plena regencia para meterse más en la época, en el personaje, y tiene un gato. Evidentemente le gustan las novelas de misterio, de hecho su padre tiene una librería especializada en vender novelas de misterio y de crimen, etc. Pero ella en principio solo se implica en el crimen porque Charlene, la esposa del muerto, es su amiga y es la principal sospechosa del asesinato. Además suele haber bastantes descripciones de comida y os aseguro que Phaedra preparó unos postres para el reality que hicieron que me entrara hambre mientras leía. Y como colofón, todo suele suceder en una comunidad pequeña y el pueblecito en el que vive Phaedra es tan idílico que incluso celebran un festival de Jane Austen. Así que ya veis, es prácticamente el Cozy Mystery perfecto, una lectura que te permite sumergirte en una atmósfera muy acogedora y que además tiene toques austenitas aquí y allá. No es exactamente un retelling de Orgullo y Prejuicio, sino que hay menciones a la propia Jane y a sus libros a lo largo de toda la historia. Es cierto que quizás hay un punto de la trama en el que la cosa quizás se enreda más de lo necesario y sí que me habría gustado que hubiera alguna pista más que apuntara al verdadero culpable, porque sinceramente yo estaba bastante perdida y creo que hay muchísimas pistas que despistan. Wow, tengo un don para las palabras. Pero en fin, que eso, que realmente ha sido una lectura que he disfrutado mucho. Y ya está, por fin he acabado con el wrap-up. Espero que os haya gustado. Contadme por favor cuál de todos estos libros os ha llamado más la atención o qué habéis leído en este verano, cuál ha sido vuestra lectura favorita de estos meses estivales y tan tremendamente calurosos. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo y si os gusta mi contenido, os agradezco un montón, porque además últimamente el algoritmo no solo va mal en Instagram, sino que el de YouTube también está haciendo
cosas raras y que nos perjudican bastante a los creadores de contenido. Bueno, me he perdido un poco, pero básicamente lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me apoyáis muchísimo si dais like, si os suscribís al canal, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.